Os voy a enseñar cuál ha sido el trabajo que hemos hecho en el subchasis, que como os comenté antes, íbamos a cortar toda una serie de anclajes y tal, para poder meter el colín que queremos. Entonces, uno de los problemas que teníamos era que esto era demasiado ancho para el colín que queríamos meter. Este era el que había antes, el que venía con la moto, que es así de ancho, y este es el que vamos a meter, que es bastante más estrecho. Hemos tenido que estrechar aquí pues bastante, prácticamente 2-3 centímetros de cada lado. Y entonces, bueno, lo hemos hecho esta vez con un soplete. Aquí veis que está todo quemado y nos lo hemos llevado todo tal. Hemos pillado lo que es el medio del chasis y luego medido para que realmente esté centrado. De momento vamos a mantener los puentes donde irá cogido el colín. Aquí, por ejemplo, veis que no hay nada, como ahora no nos vamos a poner a soldar ni nada, y necesito tener esto, digamos, poder trabajar sobre ello, digamos, para colocar las cosas, y luego ya iremos viendo las medidas y todo, y ya se soldará y tal. Pero vamos, de momento para trabajar vamos a hacer así, vamos a utilizar esto, que no sé cómo lo había hecho antes, a ver, vamos a utilizar la cinta de pintor, que esto es un lujo, esto vale para todo. Entonces lo metemos así, listo, y luego, bueno, esto vamos a hacerle un suplemento de altura. Esto evidentemente ya lo tenía preparado, como en los programas de cocina, ¿no? Cuando ya van poniendo las lentejas, pues ya están cocidas, las zanahorias, ya está todo cocido, papá, bueno, pues ya está. Vale, entonces vamos a meterlo aquí. Esto prácticamente nos va a dar la altura que yo quiero que tenga de momento, ¿vale? Bueno, ya lo tenemos. Vale, entonces, lo siguiente es el colín. Como veis, he cortado esto para que haga precisamente la entrada en el depósito. ¿Veis? Va así, pa, y perfecto. Esto que veis que hemos hecho en 0, pues tardas tu buen rato en ajustar y que quede bien. Vale, como veis también aquí, lo que son la parte delantera del colín, estas alas, veis que queda bastante separado. Bueno, entonces lo que se hace normalmente, veis que aquí hay una hendidura, lo he cortado para que esto venga, le doy calor y entonces me lo llevo aquí, ¿de acuerdo? Lo pondremos luego fibra y entonces esto quedará así pegado, totalmente pegado. Bien, vamos a sujetarlo de momento también con nuestra fabulosa cinta. Esto que puede parecer al principio muy chapuzas, pero es como al principio, digamos, la manera rápida de poder trabajar y no pararte y poder hacer ajustes. Bueno, pues ya está, ¿vale? Y ya lo tenemos ahí levantado. Lo que pretendía al cortar este colín, que era una de las cosas por las cuales hemos usado este y no el otro, entre otras cosas porque es más pequeño, es más proporcionado con el tamaño de la moto, ¿veis? O sea, además sigue también esta línea, que es muy importante. Y luego aquí, al cortar y avanzarlo, esta parte que está aquí, la unión, queda bastante, digamos, escondida y coherente con lo que es la línea del colín de la carrocería. Vamos a dejar precisamente este dedo aquí, porque le da este aspecto, digamos, característico, simple, sencillo, de un subchasis en hierro, Y entonces, además, no queda feo, o sea, queda muy de carreras. No es una moto, no tenéis que pensar que es una moto que vamos a hacer, digamos, que va a haber una tirada mundial de, yo que sé, 20.000, una terminación profesional, digamos, de una moto del mercado, como podéis ver, en la que todo va encajando. Lo que tenemos que hacer es que todo sea coherente. Ves que esta línea siga toda y al mismo tiempo, pues me esconde, digamos, toda esta unión que hay aquí, la soldadura. Como veis, el colín prácticamente está en la línea, está un pelín más allá del eje, pero también porque este colín es bastante largo. Este colín tiene una historia, y es que esto, una vez, estando en casa de un amiguete, vi montado sobre una Bultaco Striker que había corrido en el Criterium en los años 80, tenía un colín pues como este, y este colín estaba hecho por carenados Puig, y se utilizaba en el Criterium, y era, digamos, la forma que se utilizaba en GP en los años 80. Entonces cogí ese colín que estaba totalmente desintegrado y estaba la fibra totalmente podrida. ¿Sabéis? Cuando tiene muchos años empieza a desmenuzar y a hacer agujeros y se le va el yelco e incluso las fibras empiezan a despeluchar. Entonces, bueno, pues lo reparamos, le saqué un molde
y entonces, bueno, pues lo he estado utilizando, acoplándola a diferentes motos, por ejemplo, Ulster, que era una Monster 7,5 de tipo Endurance, lleva este colín, pero que está hecho con el acople para meter en los depósitos que yo utilizo. Entonces, me da mucho juego, porque coges uno, que es un poco la virtud del tema de hacer tus propias piezas, ¿no? Las haces un poco, digamos, a granel, y entonces coges y ya la ajustas a lo que vas necesitando. Pues que si es una moto, por ejemplo, más corta, pues lo acorto, que si necesito que tenga más tamaño o tal, pues lo alargo, que si quiero que sea más ancho, lo ancheo, más estrecho. Eso es como al final, lo importante realmente es la forma, el diseño que tenga, y luego ya lo vas acoplando. Entonces a mí este colín me gusta mucho porque es el genuino exponente de la moto de carreras de los 80. Y eso es lo que hemos hecho. Este va un pelo ancheado, va corto, para que sea coherente con toda la línea de la moto. Luego aquí le pondremos seguramente un foam de alta densidad de los de carreras, aquí también con su respaldo, y quedará bien. Ya vamos a probar un poco la ergonomía, me voy a subir encima de ella. Venga, vamos a ver cómo se calza una hostia nuestro amiguete. Atención. Bueno, para 60 tacos no está mal, ¿no? Para la crunchy, ahí está. Entonces veo que tengo entre el culo y el asiento, pues me puedo mover, ¿vale? Como le pondré un foam de alta densidad de prácticamente 3-4 centímetros, realmente yo iré aquí, con lo cual tengo más espacio y voy más cómodo, ¿vale? Y aquí pues tendré que medir, no voy a poner uno de 3 de grosor, porque entonces me quedaría encajonado. Ya veré a ver cómo la termino. Pero bueno, es súper cómoda, vamos. Para irte a buscar el pan, para irte al Cabo Norte, para ganar una carrera, súper bien. Como tengo los brazos cortos, esto habrá que traerlo aquí, pero prácticamente esta es la posición. O sea, perfecta. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues ya está. Ahora lo siguiente es, tendremos que continuar con el carenado. He tenido que encargar, bueno, me bajo. Lo siguiente será posicionar el cupolino, que esto realmente, ¿ves? Aquí está mi lata de resina. Esto realmente irá así. Esto es más o menos la inclinación que tendrá. Con lo cual habrá que trabajar también el radiador, que se nos escapa, que seguramente lo haremos con Claudio Ralo, y entonces haremos un radiador a medida que vaya aquí, pero más grueso y seguramente baje más. Y bueno, esto será más o menos la medida normalmente para cuando esto baje en frenada y no nos dé así. Es prácticamente, esta es la medida. Por lo menos para mí es mi medida, porque es mi cacharro, ¿vale? Se mide y ya está. Vale, y eso es donde irá. Vale, entonces para esto tenemos que empezar con la araña, que aunque tiene una, no me sirve, porque no tiene anclajes. No tiene los anclajes, veis que es solamente una viga donde está puesto, y ya está. Entonces no tiene anclajes para lo que son los soportes laterales. Con lo cual tengo encargada he encontrado en eBay una araña precisamente la original de la TZR 125R de la Belgarda, y entonces pues la colocaremos, que tiene unos soportes ya hechos para digamos, los brazos, y a partir de ahí empezaremos a trabajar. Y ya está, o sea que vamos avanzando. Bueno, esto por ejemplo es otra, me lo he encontrado entre todas las guarrerías que tenía ahí, mira, ahí, esto estaba por aquí tirado. Entonces, porque es muy importante guardar todas las porquerías que vas desmontando o encontrando o tal, un día te sirven. De pronto está todo archivado aquí, ¿te acuerdas aquel soporte y tal? Mira, este como mola, ¿ves? Este soporte. Bueno, pues este va a venir aquí. Aquí habrá que perforar, le haremos una rosca y ya está. Entonces quitaremos esta mierda japonesa y pondremos esta historia italiana, ¿ves? Que es todo puro diseño. ¿Vale? Irá aquí, porque no necesitamos una bañera de estas, o sea, necesitamos simplemente tener un reservorio, digamos, de líquido de freno y punto, o sea, con que esté siempre lleno el tubo con el líquido, no hace falta más, ¿vale? Entonces, pues lo haremos también, ya aprovechando que estamos aquí arriba, mecanizaremos esto un poco para que no sea tan triste, pues no sé, algún agujero más o más gordo que esté aligerado. En fin, poco a poco. Pues ya está, otro día más. Y no olvidéis vitamina C y mineral. Ah, no, eso no era. Suscribiros, dar al like y dejar un comentario.